Bueno, buenos días chicos, nuevamente el profesor Ariara Oros Méndez, continuando con nuestro tema del día de ayer. El tema que vamos a abordar el día de hoy se llama ¿Cómo se transforma la materia? Estamos en la página 20 de nuestro libro y tenemos un aprendizaje esperado que dice que debemos de explicar los estados de cambio, explicar los estados y cambios de estado de agregación de la materia con base en el modelo cinético de partículas. ¿Sale? Bien, entonces ahí está cómo se transforma la materia, es nuestro tema, vuelvo a repetir, página número 26. ¿Sale? Bien, primero pues hay que entender que la materia va a estar formada por partículas, ¿sí? Aquí en la presentación, que aquí se está modelando, como su nombre lo dice, o este modelo es el de un átomo. El átomo va a ser la partícula más pequeña que vamos a estar trabajando cuando hablamos de materia, ¿sale? Dice ahí que el diámetro de un átomo oscila aproximadamente entre un nanómetro, es decir, una mil millonésima parte de un metro. Vamos para que se lo imagine, ¿sale? Entonces esta partícula es muy pequeña, ¿sí? Y bueno, toda la materia va a estar formada por estas partículas. Aquí lo podemos ver. Tenemos entonces en estado sólido, como ejemplo, un cubo de hielo, ¿sí? Si nosotros le sacáramos una radiografía a este cubo de hielo, pues lo que pudiésemos ver a lo mejor serían los átomos acomodados de esta manera. En un sólido los átomos normalmente se van a encontrar cohesionados, unidos, ¿sí? Siempre van a estar lo más unidos posible. Y esto va a hacer que, por ejemplo, algo en estado sólido siempre vaya a tener cierta firmeza, pero también va a tener cierta dureza. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, que es un cubito de cargador, vamos a hablar que es duro, ¿sí? Y esto es porque todas sus partículas se encuentran unidas, ¿sale? Bien, ese es el estado sólido. Nuestro planeta Tierra, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, la parte que nosotros podemos pisar, que le llamamos o denominamos Tierra, es precisamente la unión o la cohesión de esas partículas, ¿sí? El suelo donde nosotros caminamos es sólido, ¿sí? En cambio, si nos vamos al otro extremo, los mares, nos vamos a dar cuenta que ya no se encuentran en este estado, se van a encontrar en un estado líquido, ¿sí? ¿Y esto qué es? Bueno, ¿o qué sucedió con las partículas? Las partículas se empiezan a separar. Entonces, en el estado líquido, las partículas normalmente se empiezan a dispersar y ya no se encuentran tan unidas como en un estado sólido. Esa es una diferencia entre estos dos estados. El estado líquido se encuentran las partículas un poco más dispersas, en el sólido se encuentran cohesionadas o unidas, ¿sale? Aquí tenemos nuestro átomo nuevamente. Aquí vemos cómo en un vasito de agua las partículas ya se encuentran dispersas. Si nosotros tomamos una radiografía de ese vaso de agua, vamos a encontrar las partículas de H2O de esta manera. ¿Ok? Por último, bueno, no es cierto. Para continuar tenemos el estado gaseoso. El estado gaseoso es uno de los estados que a lo mejor menos prestamos atención. Cuando tú inflas un globo o cuando te llenan el tanque de gas, ¿qué está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que las partículas están en este estado, es decir, se encuentran más dispersas, más separadas, ¿sí? Por eso muchas veces no las podemos ver. Por ejemplo, ahorita el oxígeno que nosotros estamos respirando, no lo podemos ver y esto es porque las partículas se encuentran muy separadas. Decimos que se encuentran entonces en un estado disperso. De forma natural, la única sustancia que puede pasar por estos tres estados es el agua. El agua tiene esa propiedad de pasar de un cubito de hielo a un estado líquido como en los mares o bien en un estado gaseoso como las nubes. Y puede pasar de ida o puede pasar de reversa. Ahora vamos a ver a qué me refiero con eso. Bien, tenemos un cuarto estado. Este cuarto estado es el que denominamos plasma. ¿Qué sucede cuando todas esas nubes o esos gases empiezan a almacenar demasiada cantidad de energía? Recordemos que este átomo va a tener energía. ¿Qué va a suceder? Pues se va a liberar, ¿sí? Y se va a liberar
a través de un rayo. No sé si se aprecia ver en lo que es la diapositiva. Esta es una bombilla de Tesla y sirve precisamente para poder conducir, en este caso, lo que son ese plasma. La temperatura que llega a oscilar en un rayo, la energía llega a transmitirse hasta 3000 grados centígrados. Profe, entonces, ¿por qué cuando usted toca la bombilla no se quema? Bueno, más adelante vamos a ver que los materiales tienen ciertas propiedades, como el aislante. Esta bombilla está cubierta por un cristal y eso impide que yo me llegue a quemar. Y con esto yo puedo conducir entonces la energía, ¿sí? Como si fuera o simular un rayo. Bien, los estados de agregación pueden pasar de una fase a otra fase. Por ejemplo, si yo hablo que un sólido pasa a un estado líquido, a ese proceso le voy a denominar de sólido al estado líquido. Por ejemplo, cuando yo enfrío el agua, le voy a llamar fusión, ¿sale? De líquido a gas, es decir, cuando yo estoy calentando una taza de café o de té, el agua se va a empezar a evaporar. En sentido contrario, de gas a líquido, lo vamos a llamar nosotros condensación y de sólido a líquido, solidificación. Por último, pasar de un estado sólido a un estado gaseoso, sublimación. Y vuelvo a repetir, de forma natural, la única sustancia que puede pasar a través de esos procesos ida y vuelta es el agua. Toda la materia lo puede hacer, pero tendría que ser a través de métodos artificiales, ¿sí? No de métodos naturales, como cuando nosotros ponemos a enfriar un cubito de agua y se transforma en hielo, o como cuando nosotros ponemos a calentar una taza de té o de café. ¿Sale? Good. Para terminar, la actividad 4, llevamos 4 actividades, van a realizar, dice ahí, un mapa mental. En este mapa mental ustedes van a establecer los 4 cambios o las 4 fases por las que se encuentra la materia y sus cambios de estado, ¿sí? En tu libro puedes apoyarte en la página 26 para poder hacer este mapa mental. Este mapa mental me estarán enviando la imagen de él el próximo lunes. El día de hoy recibo las actividades 1, 2 y 3. Portada, glosario y la actividad del día de ayer, que fue el cuadro con las propiedades de la materia. Nuevamente me despido y cualquier duda, ya saben, pueden mandármela por WhatsApp y yo se la responderé. Hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos el próximo